esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del lugar donde me estés sintonizando. Sean bienvenidos un día más al análisis de Bitcoin y de las criptomonedas, aplicando o estudiando la estrategia del maestro Jaime. Estamos en el programa número 109 y como te contaba en días anteriores, seguimos en el canal en un bull run. Estamos en tendencia alcista rumbo a los 10k. Así es que yo muy agradecido de que te suscribas al canal si te gusta la información, si te gusta la estrategia del maestro Jaime. Recuerda que aquí la estudiamos, por lo que te comento que soy simplemente un estudiante más de la estrategia, al igual que tú. No soy consejero de inversión y por lo que debes tomar la información que se comparte únicamente de carácter educativo. Recuerda que si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Eso tengo que decirlo siempre, porque también cada día hay gente nueva. Y hablando de gente nueva, también es alrededor del 30 o el 40% de las personas que ven los streamings que no se suscribe al canal. No les gusta, pero están todos los días. Entonces, si es que es de tu interés, activa la campanita, suscríbete al canal. Y eso nos ayuda bastante a seguir creciendo. Vamos a saludar en el chat a la gente que me acompaña esta tarde. Dice que me acompaña Carlos Cayún. Dice Jaime Junior, me dice. Aceptado por, supongo que es con cariño. Me dice Jaime Junior. MS dice que me está sintonizando Pocho y María desde Uruguay. También confírmame el audio y el video también para poder seguir. Yo creo que está bien. Saludos desde Argentina, hasta Argentina, a M1. Dice Luna en diario, ya vamos a ver criptos. Yo creo que primero Bitcoin es el primer análisis que hay que hacer. Acá Dexelate dice que vende Bonais. Parece que perdió hasta el calzoncillo con los trades de... Pero no sé por qué si Bitcoin prácticamente no se ha movido. Benis Andablo, el administrador, querido administrador de nuestro grupo de Telegram. Muchas gracias, bienvenido. Saratoga dice, me gustaría que, bueno, XTZ, está en México Carlos Martínez, Nikos Dagoto, Estefano Pasaje, acá está un nombre que no puedo leer, Gerard Rueda dice, en Colombia, Emanuel Ortiz, Gaby Z Entertainment dice, la hora loca dice acá, saludos desde Weston, en Florida está Gaby, muchas gracias. Misael Pedroso, y vámonos a los mensajes de por acá. Ale Dávalos también está desde Argentina. El amigo Rata Veterinaria Veracam dice que está en Argentina también. Argentina está en primer lugar de la comunidad de ABC Bitcoin. Les publiqué por ahí una estadística. Creo que está México o España segundo por ahí. Muchas gracias a todos por acompañarme. Está en Atlanta Stanley Márquez. Un saludo especial. Muchas gracias. Vamos a ir empezando para ver qué es lo que ha pasado con Bitcoin desde ayer a hoy. ¿Qué es lo que ha pasado? Prácticamente estamos en el mismo punto del streaming de ayer. Bueno, está un poquito más abajo, diría yo. Pero si tú te fijas, nosotros conservamos todavía direccionalidad bajista y pendiente positiva del ADX, por lo que esto tiene fuerza para abajo todavía. Nosotros estuvimos o estamos especulando con el rebote que se daría en el gráfico diario y va a ser para seguir cayendo. Eso es lo que nosotros estamos
esperando pescar ese rebote. Pero ahora, fíjate tú lo que te voy a contar. Vamos a ver acá una parte del pasado. Recuerda que el pasado nos sirve únicamente para tener alguna idea, que no es que eso es lo que va a suceder, pero puede darnos un indicio de no desesperarse, porque hay mucha gente que Bitcoin no se mueve y se desespera porque quiere ganar ayer, y ese es el problema. Pero vamos a ver, fíjate tú, ¿recuerdas? Si tú estabas desde hace tiempo aquí en el canal, fíjate tú cuánto tiempo le duró la tendencia bajista a Bitcoin. Vamos a verle. La última tendencia bajista a Bitcoin le duró desde que cruzaron las medias hasta que para mí confirmó o rompió las medias móviles. Vamos a decir 75 barritas le duró la tendencia bajista en el gráfico diario. Recuerda que nosotros vemos esta tendencia en gráfico diario y las entradas en 4 horas para mercado spot. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, si bien es cierto, no hemos caído tanto de las medias móviles, pero si es que aquí se confirmó la tendencia bajista, nosotros vamos 9 días en esta, o sea, con el precio debajo de las medias, tendencia bajista, para quedar claros con esto. Entonces, fíjate tú qué pasó cuando el precio estuvo acá en la parte baja. Quiero que tú veas que inclusive con el patrón confirmado de rebote, el precio tuvo rebotes muy pequeñitos. Este es el más grande que se dio. Y fue de un, ¿qué te digo? Un 20% más o menos. Luego, nosotros estuvimos pretendiendo operar los rebotes. Recuerda que cuando estamos en una tendencia bajista, nosotros vamos a operar los rebotes. Y acá nos dieron algunas falsos patrones, digamos. Aquí se confirma, si tú lo ves, se confirma el patrón de rebote y el precio sube, creo que un 1% y vuelve a caer. Luego vuelve a confirmar acá. Sí, no sé si me van siguiendo, espero que se pueda ver. Sí, otra vez hace el intento del rebote y vuelve a caer con patrón confirmado. Sí, y acá empieza a caer. Luego el último, como tú lo estás viendo, acá el último rebote y donde arrancamos con la tendencia alcista. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Lo que nosotros debemos detectar es esto. Este punto es el que nosotros debemos detectar acá. Sí, no sé si me va siguiendo. Ese es el punto que nosotros vamos a querer ver para incorporarnos al mercado. Sí, entonces, a mi criterio, podría hacer algo parecido a lo que está acá el precio. Fíjate tú. Debido a que tenemos todavía fuerza bajista, yo pienso que aquí el precio va a ser un poquito más. Un poquito más. Aquí jugar un poco para darnos una divergencia si tú quieres, alcista en el gráfico diario. Esto se va a ver mucho mejor en el gráfico de 4 horas. Pero lo que yo te digo es que aquí el precio puede tenernos tonteando si tú quieres, puede mantenerse en rango, en este que tira y afloja, pelea de toros y osos, todavía por un momento más. Sí, eso es lo que yo estoy pensando en este momento, debido a lo que ha pasado aquí y la similitud que tiene con lo que pasó antes. Ahora, yo ya te había dicho en programas anteriores que para mí es importantísimo esta zona de aquí. ¿Verdad que sí me va siguiendo todos los días, creo? Entonces, esta zona es importante porque le veo que Bitcoin le va a costar un poco más. Ojo, no es impenetrable, pero le puede costar un poco más pasar de los 39,000. Podría costarle un poco más a Bitcoin. Eso es lo que yo estoy viendo y lo que me mantengo en eso. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Buscando mi entrada en 4 horas, obviamente. Y aquí vamos a ver claramente lo que sucedió ayer. Estuvimos aquí, justo donde te estoy marcando en la vela. Estuvimos el día de ayer. Y yo te decía que voy a comprar una parte aquí. ¿Sí? Y otra parte porque teníamos direccionalidad. Bueno, teníamos el patrón de rebote. No sé si se ve aquí. Déjame ponerle un poco más grande. Aquí subámosle un poquito. Ok. Sí.
Y entonces este patrón de rebote se nos da un poco a favor en horas de la mañana, pero debido a la fuerza bajista en el diario, otra vez estamos en la misma zona. Entonces yo que te decía ayer, que si el precio cae un poco más, yo voy a hacer la otra compra para completar mi posición de Bitcoin. Y lo que voy a hacer es tener un precio promedio para operar el rebote. Y aquí si quieres un stop loss que va a ser pequeño, por si me equivoco en el diario y el precio se va a $15,000 para abajo y tú te quedas en USD. El stop loss aquí va a ser pequeñito. Y eso es lo que yo estoy pensando hacer. Estoy con media posición dentro, prácticamente a precio de entrada. Y ese es mi trade. ¿Y por qué hacemos esto? Si el rebote, inclusive en este momento, tú te fijas que tenemos el punto de control cerquita. Entonces, tú vas a decir, ¿y por qué vamos a operar eso si es muy pequeño? O sea, este tramo es del 4%. Porque nosotros vamos a buscar esta zona de acá. La que en el diario te mostré hace rato. Esta zona nosotros estamos buscando. ¿Dónde estamos? Aquí. Esta zona es la que yo estoy buscando. Fíjate tú. Empieza con ese rebote aquí. Fíjate, sí me sigues, ¿verdad? Entonces aquí, cuando yo hice la entrada aquí, simplemente mientras el precio se da a favor, yo protejo y me voy con el movimiento ya en un gráfico diario. Estoy dentro. Sí, esa es la operativa que yo pienso hacer. Y si es que me saca con un stop loss, que obviamente para eso estamos, y no debería afectar mayormente una pérdida de un 3, un 4%. Eso es lo que yo voy a hacer. Cuéntame tú, ¿qué te parece esa operativa? Y si estás de acuerdo o le vas a meter el short, que hay gente que le va a meter short en esa parte también. Yo no soy nadie para decirte que no, pero en la parte baja yo creo que llevas más riesgo de perder el short que de ganar. Bueno, esa es mi opinión. Dice acá, Martín Díaz dice, está bajo, dice. Martín Díaz también dice que veamos el mensual de Bitcoin. Yo creo que vamos a ver el mensual cuando cierre. ¿Dónde está acá? Vamos a ver el mensual. El mensual de Bitcoin. Déjame ver el mensual acá. Tiene un poco más de historial acá. En Bitstamp está aquí. Déjame ver si en... Bueno, aquí también se le podría ver, no hay problema. En Binance. Sí, está... Va a cerrar el mes en rojo prácticamente. Y yo esperaría que cierre. Esperaría que cierre la vela. Y yo tengo acá un ADX plano. Entonces, esperemos que cierre la vela para tener un mayor criterio en el gráfico mensual. Se confirmaría el rango o caída desde esta parte. A saber, rango caída. Aquí ni siquiera tengo la media móvil marrón. Déjame ver si acá tenemos la media marrón. Y sí, rango caída en el mensual. Y estaría complicada la situación de Bitcoin. Pero esto es para 3 años, obviamente no me adelanto. Vamos a esperar que cierre la vela mensual y hablamos del gráfico mensual. Dice acá. Dice Hugo Joffre, dice, la veo bien, tocaría el soporte y se iría al alza. Sí, eso es lo que nosotros pretendemos. Buscar ese punto mínimo de entrada. Eso es lo que estamos buscando. Acá quieren criptomonedas, no quieren saber nada del análisis de Bitcoin. Ok, vamos a anotar unas cuantas criptomonedas, ya que parece que está todo claro. O me entendieron todo o no me entendieron nada, tal vez. Dice acá, vamos a anotar entonces, Dent. Dice, quieren ver a Dent en el semanal, dice. Dent en el semanal para Keiler Electrónica. Dice Liliana Amezquita, ¿crees que suba en las próximas horas? Dice, fíjate que el análisis que estoy haciendo en Bitcoin, estoy pensando que si cae un poquito más yo vuelvo a comprar. Pero en el de 4 horas yo estoy pensando que va a rebotar en el de 4 horas. Eso significa que 24 y 48 horas deberíamos esperar
el resultado de ese análisis. Entonces, si va a subir en las próximas horas, yo no lo sé, pero yo estoy operando, tratando de agarrar el inicio de ese rebote que tiene que darse en algún momento. Dice acá, SLP en diario, dice. SLP, me imagino que la tendencia no ha cambiado, pero vamos a verle. 1 inch en semanal, dice 1 inch. Vamos a ver IOTA. Portón el Grande, dice Sol. Vamos a ver a Sol. Se va a dar el rebote, dice Dale Ábalos. Esperemos que sí. Al menos en 4 horas tenemos una probabilidad de que se nos puede formar esa divergencia. La divergencia, ni siquiera creo que les mostré la divergencia que estoy pensando ver en el gráfico de 4 horas. Fíjate tú. Creo que lo expliqué ayer, que si el precio baja un poquito más y este valle rojo no se hace tan grande como este, o sea, tiene que ser más chiquito, ¿sí? Aquí nosotros vamos a ver una divergencia alcista del precio. Eso es lo que estoy pretendiendo ver. ¿Sí? Tendríamos un filtro más para decir para pensar que el rebote va a empezar. Entonces, eso es lo que yo estoy pensando ver. Vamos a ver a DOT también. Parece que DOT estaba alcista en el diario. Pero no sé qué pasó ahora con DOT. Vamos a ver. FTM también, vamos a ver. Está acumulando a 20x, dice el amigo Rata. Muy bien. Acá dice DIT. Esa cripto no la conozco, está anotado DIT. Para poder verla. XTZ. WON, vamos a ver WON. AR también quiere aquí el amigo. Vamos a anotar AR. EGLD también. Ok, ya tengo un primer grupo de criptomonedas. Recuerda dejarme tu like, siempre va a ser muy agradecido. Como siempre, con el análisis de Bitcoin en una mano, vamos a revisar DENT, me dice. Vamos a ver a DENT. Vamos a quitar esto. En el semanal parece que me pedía DENT. Sí, en el semanal es una zona de compra para mí. De DENT. Esta es una zona de compra. Porque piense que... Porque estoy seguro que suba. Pues la verdad que no. Pero ahí es una zona donde hay que arriesgar. Aquí el stop loss. Bueno, si bien es cierto, en un gráfico semanal no te queda muy pequeño, que digamos. Pero yo creo que está bien. Aquí en el semanal un stop loss del 19%. Fíjate tú el riesgo-beneficio. Pero obviamente si se te da a favor es un gráfico semanal. Y estaremos hablando de una ganancia interesante también. Entonces el riesgo siempre nos da mayor riesgo, mayor ganancia. Eso es así. Yo le veo alcista a DENT en el semanal. Y eso no quiere decir que no vaya a bajar un poco. Puede bajar también, no pasa nada. Pero es el semanal. Vamos a ver SLP. Creo que la tengo por acá. En el diario dice. SLP es bajista en el diario. Y estamos con la idea de operar rebotes simplemente aquí. En el gráfico diario. Fíjate tú. Está triste esto de SLP porque teníamos una divergencia alcista, ¿sí? Pero aquí se está desarrollando esta parte roja que en teoría ya debería haber el precio subido un poco. Le falta un poquito, le falta unos 3-4 días para que toque el punto cero el monitor y ahí estaríamos cancelando alguna posición. Bueno, yo como te decía, yo no voy a vender, para mí son zonas de acumulación de SLP. Toda esta parte acumular, o sea, si baja más, yo compraría más. Es mi criterio, es lo que yo estoy haciendo. Y como les decía, si es que este proyecto se va a cero,
pues yo perdería mi porcentaje de la inversión, porque yo en esta zona no voy a vender nunca. No puedo vender aquí. Eso para el amigo que está en el diario de SLP. El bajista es SLP. Vamos a ver a 1 inch. Obviamente esto mueve Bitcoin, también se mueve con Bitcoin. Si Bitcoin no repunta y no hace el rebote, difícilmente por aquí puede rebotar. Vamos a ver 1 inch. 1 inch me pedía en el semanal, también me pedía 1 inch. Fíjate que no hay mucha información de 1 inch en el semanal, pero mientras más cerca tú estés de la zona de volumen importante, van a ser zonas de compra. O sea, fíjate tú, aquí ya vamos incluso hasta por proyecto, serían zonas de compra y las zonas de venta. O sea, si tú tienes 1 inch y quieres vender ahí, y yo no vendería, por ejemplo. Yo aquí baja más y compraría más. Recuerda que es una cripto de un exchange descentralizado y según todo lo que se está moviendo en el ecosistema, yo diría que los exchanges descentralizados van a tener muy buen repunte en un futuro. Van a estar muy bien los Uniswaps, los PancakeSwaps, los SushiSwaps, los 1 inch, los Aave y todo lo que viene con DeFi y todo eso. Entonces yo creo que acumular está bien. Si es que es... obviamente tienes que poner un dinero que no necesites al momento. Eso es lo importante. Vamos a ver a IOTA. Fíjate ese semanal de IOTA. Bueno, vamos a ver en el diario. Igual tenemos que esperar la confirmación para el rebote alcista. Y aquí fíjate, ya está cerrando bajo el punto de control. Y eso es... Está feos los gráficos de las criptomonedas. A mí no me gusta. Tendríamos que esperar que se detenga. Recuerda que está con fuerza y direccionalidad. Entonces hasta que se detenga y ver el patrón de rebote. Entonces lo mismo que te decía acá del patrón de rebote, pero más acá abajo. Vemos que prácticamente todas las criptomonedas están cayendo. Entonces bueno, aquí le vamos a poner el rebote más bonito. Está muy pequeño. Vamos a ver en qué momento se nos presenta el rebote para seguir cayendo a la media. Eso es lo que vamos a operar en IOTA también. Está bajista en el diario. Vamos a ver a Solana. Yo te había dejado alcista Solana y mantengo la proyección. Es alcista Solana. Alcista. Ahora es Bitcoin el que no les ha dejado repuntar todavía, pero como te digo, debemos tener el análisis de Bitcoin a un lado para estar más seguros de esto. Pero alcista es alcista y en zona de compra. Sí, Solana. Vamos a ver a DOT. Y DOT también estaba parecido. No sé si es que ya se nos fue para abajo. Sí, justamente está todavía en la zona de compra. No me gusta este mechazo y que va a cerrar debajo del punto de control. No me gusta, pero nosotros ya hicimos la entrada. Y tenemos ahí que... Bueno, aquí ya sea... Déjame ver cómo le ponemos. Sí, así sería. También me preguntaban que si se fijan ustedes, este punto de control se mueve mientras yo muevo el gráfico. Entonces, yo lo que he visto que hace Jaime es que más o menos... le cuadra unos 4 periodos del monitor. Sería 1, aquí 2, aquí 3 y 4, más o menos por acá. Por eso es que le acomodé así, más o menos así debería. Sí, así es como Jaime sabe trabajar el perfil de volumen. Entonces ahí yo creo que es alcista todavía. Mantengo la esperanza. Está puesto aquí. Hicimos un trade al alza y el stop loss está ahí para eso. O sea, si es que se nos saca el stop loss, para eso es. Pero es alcista también DOT. Vamos a ver FTM. Lo que pasa es que en las partes bajas la gente y el sentimiento del mercado es que se va a cero. Entonces ese es el problema. Aquí igual. ¿Recuerdas que ayer Phantom yo te había dicho que posiblemente nos hace un pequeño retroceso para tener un mejor punto de entrada? Y justamente está haciendo eso.
y aquí va a confirmar. Hay que esperar el cierre de la vela diaria y ver que se confirme este patrón. Idealmente necesitamos que esto cruce el punto 23, pero eso es un filtro más. Entonces yo le dejo alcista. Yo le dejo alcista también a FTM. Ahí está el análisis desde ayer creo que lo hicimos. Me pidieron la criptomoneda DIT en diario. Entonces, para mí que era DOT la que me pidieron, pero yo anoté DIT. Debe ser DOT. Vamos a ver a XTZ también. Parece que estuvo retrocediendo XTZ. Y vamos a ver cómo está en el diario. Perfecto. Fíjate tú, la zona de no compra. Esta es la que mejor me funciona a mí. Donde no se compra. Y si es que no se compra ahí, sobre punto de control, sí se compra. Sí, es así. ¿Y estás seguro que va a subir? No, no estás seguro, pero para eso es el stop loss. Y el stop loss en esta parte es pequeño. Entonces, eso nos da indicio de que XTZ tiene una entrada al alza sin confirmar, obviamente. Sin confirmar. Si esperas la confirmación, vas a comprar, como siempre les digo, un poquito más caro. Sí, vas a comprar un poquito más caro. Pero son zonas de arriesgar ahí. Fíjate tú, está bien el punto de volumen importante y todo. Esperemos el cierre de la vela diaria. Yo creo que va a estar por arriba del punto de control. Y se mantiene alcista Tesos. Vamos a ver Won. Harmony. También parece que estaba interesante Harmony. O le dejamos retrocediendo. Sí, le dejamos en zona de compra. Y está en zona de compra. Te está dando una zona de compra mejor todavía. Ese retroceso. Recuerda que mientras más cerquita de la media, para arriba. Está el análisis ahí. Recuerda que es un análisis diario y se desarrollaría en los 10 o 15 días posteriores. Entonces, paciencia si compraste, y si tienes miedo, el stop loss va ahí de una. Vamos a ver a AR. Sí, aquí le habíamos dejado el retroceso. Aquí, si tú te fijas, aquí nos confirmó antes la direccionalidad alcista, pero esto es el efecto Bitcoin para mi criterio. Y aquí está dándote un chance más. Para mí es zona de compra. Es zona de compra para mí en AR. Me gusta bastante. Fíjate el ADX tocando el punto 23. Y a mí me gustó. Está bien esta. Vamos a dejarle aquí un apunte a esta cripto para revisarla más luego. Está muy bien AR. Vamos a ver EGLD también para el amigo Portón. Portón el grande parece que me pidió EGLD. Y está llegando a la zona de compra. Está llegando a la zona de compra. Perfecto. Sin confirmación. Lo mismo que te dije de la criptomoneda anterior. Déjame actualizar acá. Sería así. Alcista. No tiene confirmación. Pero si tú te fijas, la zona de peligro está muy desarrollada. Y ahí hay que comprar. Es la zona de riesgo. Y hay que ponerle el stop loss. Si es que crees o piensas que te puede salir mal. Perfecto, vamos al chat a ver qué me cuentan. Recuerda dejarme tu like si te gusta la información que compartimos. Déjame contarte que tenemos, sí creo que te puse al inicio, tengo una lista de reproducción con todos los aspectos básicos de la estrategia del maestro, de nuestro tío Jaime. Ya se autodenominó ayer el asesino de los memes, es nuestro tío Jaime. Se autodenominó, él mismo se dijo eso. Entonces tengo aquí este material que no está ni en el canal de Trading Latino. Entonces lo ves ahí y yo sé que sí, tienes que ir a verlo para que aprendas las partes teóricas de la estrategia. Obviamente es una parte de convertirte en trader. Recuerda que es un proceso y no es un proceso corto. La experiencia te va a ir dando el operar el mercado, pero con este conocimiento es un buen inicio para que puedas desarrollar tus habilidades de trader. Así es que vamos a la parte del chat
Los likes no he visto. Déjame ver los likes. Voy a ponerle esta pantalla aquí para ver los likes. Tenemos 159 likes. Y en este momento me corresponde darme mi like yo mismo. Y si es que tú deseas darme tu like también, pues muy agradecido. Faltan como 200 personas que no les gusta el programa, creo. Recuerda que es gratis y no te cuesta nada, te cuesta un segundito nada más. Ok, vamos. Acá dice Atom, dice Alucard. Vamos a ver Atom. Vamos a ver a Uni. Uni tiene patrón distinto, dice. Esperemos que sí. Vamos a ver. XTZ ya está revisado. XTZ. Ada. Vamos a ver. Ada también. AXS. Perfecto. AXS. Por acá. ¿Qué más? BDT dice. Y esa no la conozco. Brian Falcón. Vamos a ver BDT. AMC también dice. Ah, esa es la acción. Parece que siempre me pide Daniel Sepúlveda esta acción. Por ahí la tengo. Vamos a verla. Omisego también. Ok. Recuerda que las acciones están complicadas. Hay mucho rumor, mucha noticia. Y eso afecta también los análisis que podamos hacer. Nosotros nos centramos en el precio, obviamente, pero vamos a revisar qué ha hecho esa acción. También parece que le revisamos en días anteriores. BTHO en semanal. Vamos a ver esa cripto en semanal. Por acá quieren Link también. BNB. Ok, vamos a ver. Este segundo grupo de criptomonedas. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda. Entonces vamos a empezar por Atom. Atom, parece que le dejamos retrocediendo en el gráfico diario, si no recuerdo, si mal no, sí. Todavía le falta. Como yo te decía, no entrar en compra todavía, y ahí está. Fíjate tú, ahí la tenemos. Simplemente esperar el retroceso, que complete acá el retroceso del monitor, ver que toque el punto cero y ahí ver qué es lo que nos presenta. Sí, eso es para Atom. Todavía esperarle un poco más. Dice Uni. Uniswap. En el diario, vamos a quitar esto. Tiene el patrón de rebote en el gráfico diario. Se da el rebote a esta parte. Acá no es una zona de compra. No es una zona de compra. Y le falta un poco de desarrollo. Si es que, como te decía el otro día, si hiciste la entrada ideal, que sería antes, aquí lo único que tienes que hacer es proteger. Si quieres comprar en donde está, la respuesta es no es una zona de compra. Tal vez en el de 4 horas podríamos verle. En 4 horas te va a dar entrada. Sí, en 4 horas te va a dar entrada. Hay que estar atentos. Más adelante necesitamos ver. ¿Qué necesitamos ver? Este desarrollo del Valle Rojo y que se gire al alza. Y que acá este ADX cruce el punto 23. Entonces en ese punto no me gusta el punto de control que está cerquita. Pero te va a dar esa entrada. Y no sé si tú quieras operar. Este no me gusta ahí donde está. No me gusta. Pero en tal caso sería este rebote pequeño. Acá. El primer trade. Muy pequeño, la verdad. Tendrías que hacer algo tipo de pronto apalancado aquí cuando te confirme algo. Un 4 a 4. Es casi un 1.5 a 1. No sé si te compensa eso. Porque la compra ideal. La compra ideal de Uni sería cuando rompa esto y apoye. Sí, entonces sería posteriormente que haga este movimiento. Yo diría que mejor así. El amigo Estefano colaborando como siempre con el canal, dice Ada y Bet de acá a noviembre. Parece que ya me habías preguntado lo mismo.
ADA y BET. Para noviembre sería el gráfico, el diario, no. En el semanal prácticamente tendríamos que verle ADA y BET. Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver ADA y BET. Parece que ya vimos eso, mi estimado Estefano. Muchas gracias por el tecito que me has dejado. ADA en el semanal ya habíamos visto que no. ADA en el semanal no. Y yo creo que ya va a confirmar lo que habíamos visto nosotros. Una divergencia bajista. Sí, aquí no nos da todavía la debilidad en el semanal. Pero no es una zona de compra, la verdad. Le esperaría a ADA que haga todo el retroceso. Si es que vas a operar el semanal, que nos dé el patrón de entrada en el semanal, que podrá estar por la media móvil tal vez, para que sea alcista. O sea, alcista sí es, fíjate, el movimiento principal y aquí todos los retrocesos para incorporarte al mercado. Pero en este momento esperar el retroceso si es que tú quieres. Si me pones fecha de noviembre, eso es prácticamente como una ruleta rusa que me pones ahora, porque no te podría decir. Noviembre tiene 4 semanas, entonces imposible saber el precio de algo con fecha de caducidad. Lo único que te digo es esperar el retroceso en ADA, todavía nada en el semanal. Vamos a ver a BET. BET, no, este está en Bim Boom. Acá vamos a verle. BET en el semanal teóricamente está en una zona de compra. Sí. Aquí tenemos el patrón de rebote, si tú te fijas. Tenemos direccionalidad alcista con pendiente negativa. Y esto en teoría es un patrón de rebote. Yo creo que ya son zonas para empezar a acumular BET. Sí, te voy a dejar más amplio esto, porque no es que cuando tú compres va a empezar a subir. Aquí es una zona de comprar BET para mí. Claro que también no sabemos. Tienes que irte por proyecto ya en el gráfico semanal. Sí, que fíjate tú, el punto de control importante está muy abajo. Entonces yo creo que no hay que creer nada, porque todo puede pasar. Pero sería una zona de acumulación, porque aquí en teoría tiene todavía desarrollo el monitor en la parte alcista. Entonces tal vez aquí hacemos esto y puede seguir subiendo. Entonces yo sí le dejo alcista en el semanal a BET en este momento. Perfecto. Vamos a ver, no sé si me quedé en Uni, ya está ADA. Vamos a ver a AXS. Axi Infinity, perdón. Creo que subió Axi el día de hoy. Sí, fíjate que habíamos tenido un análisis diario alcista para Axi. Se dio alcista y ya zona de compra ya no es, obviamente. Ya no es, fíjate tú, ese mechazo que va a dejar el día de hoy. Y nada, aquí ya la compra era donde habíamos indicado. Y ahora deberías de estar protegido. Si es que hiciste la compra, debes de estar protegido. Y nada más. Compra ahí donde está, no. Más bien sería, si es que te sientes cómodo, tomar algo de ganancias. Podría ser. Todavía le queda un poco de recorrido alcista, sí, pero este cierre diario no me gusta en AXS. Ok, vamos a ver a BDT. Me pedían BDT. Y eso es nuevo, me imagino. BDT. Claro, aquí no podemos. ¿Qué puedo analizar de ahí? No tenemos nada. Lo que podríamos decir es que es un rebote para seguir cayendo, porque estamos debajo del punto de control. Es lo único que puedo ver. Sí, es lo único que puedo ver. No hay análisis ahí
al amigo que me pidió esto, no tenemos suficiente información. Y acá tenemos la acción AMC, fíjate tú. Hasta el SP está cayendo, creo. Y aquí se va a poner feo esto. Estamos debajo de las medias móviles, debajo del punto de control. Aquí tiene ya el desarrollo, ¿qué te digo? Un 80%, 90% del desarrollo de este valle rojo. Y lo que se te va a confirmar, al igual que en Bitcoin, posteriormente es el rebote a las medias. Es lo primero. Pero tienes que estar atento para ver dónde se te da la confirmación con la direccionalidad y la pendiente negativa primero. Sí, está con fuerza cayendo. Yo no sé si el SP también está cayendo en este momento. Y se está... La noticia de Evergrande parece que afectó todo el mercado accionario. Incluso las cripto, la prohibición de China. Nosotros no operamos por eso, pero de todas maneras eso tiene repercusión en el precio. Hay gente que no la tiene clara, se asusta y empieza a vender. Y eso es lo que pasa. Eso para la acción que me pidió el amigo. Por supuesto que antes estaba alcista. Si es que tú compraste, debes haber tenido un stop loss en alguna parte. Entonces, tranquilo ahí. Eso es para la acción de AMC. Vamos a ver Omisego. Omisego. Aquí está. Muy bien. Fíjate tú lo que hicimos. Lo que te dije. No sé si ayer o antes de ayer. Que hicimos el análisis de Omisego. Y yo te decía que es alcista la criptomoneda. Primero. Y segundo, también te dije que si tú ya estás desesperado por entrar a Omisego porque ya se estaba terminando esta zona de peligro, que yo lo que haría es hacer una compra parcial aquí, donde te estoy marcando, y la otra compra acá, más o menos lo que te estoy diciendo que voy a hacer en Bitcoin, más o menos. ¿Y por qué? Porque puede pasar esto. Sí. Puede subir. Aquí, ¿cuánto ha subido desde que dijimos eso? Fíjate tú, no es un nada despreciable 16%, que si es que alguien hizo eso y arriesgó, obviamente, está en ganancias en este momento. Entonces, muy bien por Omisego. Si es que quieres comprar ahí, tenemos el patrón de entrada, pero ya en la parte alta no se compra nunca. Ese es el problema. Por eso hay que arriesgar en las zonas que debemos arriesgar. Y después ya no. Ese es el punto. Perfecto, Omisego. Me parece muy bien. BTHO. Recuerda que con la estrategia vemos zonas de compra y zonas de no compra. Por eso es que yo, por ejemplo, aquí en el diario. Aquí es una zona de compra, por ejemplo. Es una zona de compra. Está confirmando el patrón. Y sería operar este pedacito, porque esto es para seguir cayendo. Sí, BTO. Ahí está BTO. El miedo para el stop loss y listo. Vamos a ver a Link. Ok. Link, el mismo análisis de Bitcoin. Mismo análisis de Bitcoin. Y en 4 horas el mismo análisis de Bitcoin. Vamos a quitar esto. Mismo análisis de Bitcoin. No hay para dónde irse. Si Bitcoin cae un poco, esto también va a caer. Lo mismo, nos va a dar la divergencia alcista. Y por lo cual van a ser las zonas de compra y para arriba el rebote. Ok. BNB. BNB le vimos ayer y está exactamente igual que Bitcoin, si no me equivoco. O sea, lo mismo que te dije aquí de Link, voy a decirte en BNB. Ah, bueno, hoy ha subido BNB, fíjate tú. No hizo mucho caso al movimiento de Bitcoin y está perfecto, fíjate tú. Está ya en el rebote, el patrón de rebote. Si la vela diaria cierra así, tenemos ya la confirmación del patrón de rebote, justamente. Pero había que estar atento, porque si me dices que quieres comprar ahí y ya no es una zona ideal de compra, entonces para eso es que nosotros hacemos las entradas en el de 4 horas. Y la entrada era aquí confirmada, si tú te fijas, sí.
Ya ahorita no, ahorita ya tienes que estar protegido ya a precio de entrada. Recuerda, zona de compra y zona de no compra. Eso es lo primero que vemos. El amigo Marcos quiere Luna. El amigo que no puedo leer el nombre, Gerard Rueda, dice algo. Y vamos a ver Rose también. O Rose. Perfecto. Recuerda dejarme tu like. Es lo único que te pido, totalmente gratis. Te demoras un segundo en dejarme tu like, que es muy agradecido. Vamos a ver Luna. Luna estaba retrocediendo en el diario. No sé qué le pasó. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Ajá. Ya, idealmente lo más cerquita de la media para arriba. Para arriba. Y ahora lo que te dije en Omisego. Si es que tú piensas que de aquí ya no va a bajar, la opción de comprar una parte aquí, ya te la dejo a tu criterio. Recuerda que no tenemos confirmación. Cuando tengamos la confirmación, el precio va a estar más arriba, donde ya te voy a decir que no se compra. Sí, entonces hay que arriesgar. Muchas veces nos toca arriesgar para poder tener una buena rentabilidad. Vamos a ver algo. Algorand. Perfecto. Algo en zona de compra. Fíjate tú. Aquí también lo mismo. Fíjate tú. Yo había dicho. Fíjate tú. Aquí está el gráfico. Que yo dije aquí. Comprar una parte. Y cuando llegue acá a la media. Fijarte si es que te da un buen patrón. Hacer el otro 50% de tu posición. Y en ese momento incorporarte a la tendencia alcista de algo. Es alcista. Cada retroceso a la media es para arriba. Para seguir subiendo. Perfecto. Está muy bien. Algo me gusta. También. Vamos a anotarle acá. Algo. Perfecto. Vamos a ver Rose. Ya. Rose estaba haciendo el mismo movimiento. Y aquí se fue de pasada, si tú te fijas. Este es lo que puede pasar cuando compras sin confirmación. Sí. Pero no sé si es que alguien... esto es alcista todavía. Es alcista todavía. O sea, no me quito la... el patrón es alcista. La criptomoneda, la tendencia principal es alcista. Y el patrón está un 90% desarrollado. Entonces esto para arriba es Rose. Está debajo de las medias móviles, de acuerdo, pero es solo un filtro. Entonces eso es lo que te puedo contar. Mi estimado amigo, dice acá, ¿quieren ver? Más criptos quieren ver. Puedo hacer otro bloque de criptos, pero déjame ver cómo estamos con los likes. Faltan unos likes para... unos 100 likes más. Vamos ahí, para hacer el tercer bloque. Con Soy Wax dice que quiere IDEX. Sushi también quiere. Perfecto. Vamos a ver por acá. Jaime 2.0. Ya vi por ahí. No sé. Me imagino que es un halago. O sea, gracias. Ethereum en 4 horas. Yo creo que está igual que Bitcoin. Dice, podrías revisar otra vez Bitcoin, dice acá, porque ha pasado cosas interesantes. Vamos a anotar audio. ¿Qué pasó con Bitcoin? Se desplomó. Cosas interesantes, está igual. Está igual. Lo que pasa es que a veces lo ven en 5 minutos y pasa de todo, pero aquí no ha pasado nada. Seguimos con el análisis. Vamos a ver IDEX. ¿Dónde está? IDEX. Recuerda suscribirte al canal. Como te cuento, hay el 40% de las personas que están aquí no se suscriben, no les gusta. Y bueno, una sugerencia, simplemente si te gusta la información, suscríbete y dale a la campanita, porque también a veces el algoritmo de YouTube no les avisa. Fíjate tú que le dejamos bajista a IDEX.
y ahí está. Ahora déjame actualizarle en el gráfico diario. Sí, era para seguir cayendo. No tenemos mayor información, como tú ves acá. Y estando el precio debajo del punto de control importante, y yo le veo triste aquí esto. Déjame ver. Toca esperar porque tiene direccionalidad bajista y pendiente negativa, por lo cual aquí le queda un poco más de desarrollo. No digo que se vaya a desplomar, pero hay que esperar a ver dónde se detiene el precio y ver que acá te dé el patrón de entrada y posteriormente ver el rebote igual en IDEX. No tiene más. IDEX, vamos a ver a Sushi Swap. ¿Cómo está Sushi? Parece IDEX Sushi, fíjate. A ver. Sí, bueno, Sushi se mantiene sobre el punto de control. Está debajo de las medias, obviamente. Pero va a hacer el mismo movimiento de Bitcoin. Sí, el rebote. Hay que estar atento a la confirmación del rebote. Acá ya sabes lo mismo. Direccionalidad alcista, pendiente negativa. Va a dar el rebote. Y lo interesante es que nos mantenemos sobre el punto de control. Mientras estemos ahí podemos mantener posiciones alcistas en Sushi. Yo pienso que podríamos seguir acumulando esta criptomoneda. Pero bueno, yo te digo, el rebote es lo primero que podemos ir pescando ahí en Sushi. Es lo mismo que Bitcoin. Y Ethereum debe estar igual. Ethereum debe estar, sí, es lo mismo, fíjate, es igualito a Bitcoin, es el mismo patrón. Sí, lo mismo aquí te va a confirmar la entrada en rebote en Ethereum. Es lo mismo que Bitcoin. Vamos a ver audio también. Me pidieron los amigos. Veamos el diario para ver la semejanza. Sí, es Bitcoin. Es Bitcoin esto. Para mí es zona de compra. No es zona de venta. Es zona de compra ahí. Si es que quieres confirmación, ya sabes, vas a comprar un poco más caro. Pero bueno, para mí es zona de arriesgar. Fíjate tú aquí. Un stop loss te queda capaz que un 5%. Y recuerda que estás en el gráfico diario, que es muy bueno. Un 5, un 6%. Yo creo que vale la pena y arriesgar eso en audio. Me parece bien. ¿Qué más me cuentan por acá? Muchas gracias, dice acá. Soy Wax TM, dice. Bueno, eso es todo, muchachos, por el día de hoy. Yo agradecerles mucho por la presencia. Regálame tu like, como te había dicho. Suscríbete si aún no lo estás. Y por supuesto, nos veríamos el día de mañana. Chao. Métale bote esa mierda ya. Y nos vamos que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000. Que se vaya la madre. Y compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más, baja más, baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más, baja más, baja más. Lo baja así que los chinos nos van a saber. No se asuste, no se asuste.